Uy. Bueno, me dicen que quieren el bioreactor situarlo en una ciudad que tiene una presión atmosférica de 745 milímetros de mercurio, porque está aproximadamente a 140 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, transformando esto a atmósferas, uy, queda casi igual, casi una atmósfera, pero bueno. Entonces, vamos a manejarlo a una temperatura de unos 25 grados centígrados. Y con estas características ya podemos comenzar a trabajar la constante de Henry. Ah, bueno, es que aquí también tengo el anexo de la altura en metros y la presión atmosférica. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que estamos a 2.240 metros, esta es la presión en punto no. 700, son como 680, no, 585. Ah, no es cierto que esto es en pies, con razón no me cuadraba. Aquí en la Ciudad de México es 585 milímetros de mercurio. Casi, cerca la bala. Bueno, ¿qué? Bueno, entonces estamos con esta fórmula. Entonces vamos a calcular la H-glucosa. Vamos a calcular la H-glucosa para el primer medio de cultivo. Entonces es la constante 1 de Henry, que es 14, no, de Ed y Eddy. Metcalfe y Eddy es H1 menos la constante 2 por la concentración de sales. Vamos a decir que es esta. Menos, ¿no es cierto? La segunda constante es positiva, más la constante 2 por la concentración de sales al cuadrado. Más ay, ¿qué pasa? Más la constante 3, ¿no es cierto? O sea, sí es menos. Oh, caray. Menos la constante 4 por la temperatura en grados centígrados. Ahí está. Más la constante 5 por la temperatura al cuadrado. Menos la constante 6 por la temperatura al cubo. Y este valor tiene que estar aproximadamente como entre 7, 8, 9, no, a ver, 25 grados, como 7 u 8 al final. Si está distinto, pues significa que metí mal los datos, hay que ponerle paréntesis y cosas así. No, está bien, entre 7 y 8 está bien. Y entonces esta es la H-glucosa. Entonces lo que sigue es calcular la H asterisco. Entonces H asterisco es igual a este valor, igual a este valor que multiplica a 1 menos 0.012. Me falta un 0. Por la concentración de sacarosa, bueno, de glucosa. Funciona en realidad para cualquier carbohidrato, sacarosa, fructosa, glucosa. Cualquiera de ellos tiene más o menos el mismo abatimiento en la concentración de oxígeno.
Ahí está. Y entonces ya lo que seguiría sería calcular la concentración de oxígeno y esta ya te da en miligramos sobre litro o gramos de oxígeno sobre metro cúbico. Entonces, ese asterisco es igual a este valor por la presión total, que es esta. Entonces se abate ligeramente y así es como queda ya la concentración de oxígeno, 7.87 gramos de oxígeno por metro cúbico o miligramos de oxígeno sobre el litro. Así es como quedaría. Bueno, entonces, que acabamos de hacer, este cálculo, control X, en realidad fue para este. Vamos a control X, control V. Vamos a insertar una columnita para que no se vea tan pegado. Entonces, tenemos estos datos que fueron los que tomamos aquí. Vamos a hacerlo entonces para todo este tipuchal de sales. Aquí, digamos, que lo que nos... ¡Ay, caray! Quedó en latín, quedó en letras griegas. Control X, control V. Sí, eso de escribir con letras griegas no me gusta. Entonces sería este más este más este. No, este más este más este más este. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ponlos todos. Ahí está. Entonces lo que me convendría sería trabajarlo todo como un solo valor. Iba a copiarlo, pero antes de copiarlo, yo creo que fijo los valores de las constantes de Henry, que son todas las I, desde la 3 hasta la 8. Entonces, ¿qué haces tú? Ay, por eso digo que me voy aquí arriba. Algo cambió esta cosa. Ok, es I3. La fijamos. I4. I5. I6. I8. I7. Ya están fijas todas. Entonces, ahora sí me conviene copiarlo. Control C. Control V. Entonces, aquí voy a seguir utilizando. ¿Qué haces tú? Control C. Control V. Entonces, aquí me sigue utilizando las constantes de la ecuación. Lo único que cambiaría es que aquí, en vez de utilizar B24, que es la de las sales, la que voy a utilizar mejor es la suma de ellas, que es B29. Entonces, aquí donde veo el 29, y la temperatura sigue utilizando esta. Entonces, así es como son muchas sales, sí disminuye la concentración. Ya nada más la temperatura, no sé, a lo mejor estoy trabajando a 30 grados, quedaría así.
Igual si no tengo tantas sales de la 1, nada más tengo, no sé, 0.3. 0.3. Aumenta la concentración de oxígeno, no sé. Pero ya quedó ajustado este modelo para todo ese tipuchal de sales. Y así lo pueden poner, o sea, dependiendo cuántas sales tienes aquí, ya puedes calcular tanto la densidad como eso. Y ya lo que sigue es la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque aquí para calcular la presión, la concentración de oxígeno, nada más utilizamos la presión atmosférica, pero en realidad es la presión total. Entonces necesitamos la altura del bioreactor. Entre más alto sea el bioreactor, más oxígeno soluble va a poder albergar, porque va a poder solubilizar más oxígeno, porque aumenta la columna de oxígeno y la presión hidrostática por ende. Bueno, ya nada más para poder correlacionar lo que ya hemos visto con el tema nuevo que es QO2. Vamos a recordar la ecuación de Abbott y Williamson para calcular QS. QS se define como el consumo de sustrato metabólico basal aún sin crecimiento más el crecimiento entre el rendimiento de sustrato de biomasa a sustrato más UP sobre YPS. Entonces es la tasa de producción del metabolito secundario por el rendimiento de cuántos sustratos se puede transformar a metabolito. También puede quedar expresada de esta manera: MS más mu por YSX más UP por YSP. Recordemos que este es el inverso de este y este también es el inverso de este otro. Por eso queda así. Entonces, utilizando la misma para calcular el consumo de oxígeno, queda QO2 es igual a una MO2 más la mu por YO2X más QP por una YO2P. ¿Qué nos dice cada una de estas? Esta nos dice cuánto sustrato se consume aun cuando la bacteria no crezca ni produzca ningún metabolito. Entonces, también nos dice cuánto oxígeno se consume aun cuando la bacteria no está creciendo ni produciendo nada. Este parámetro nos indica cuánto sustrato se consume para generar 1 gramo de biomasa. Entonces, aquí también nos va a indicar, YO2X nos indica cuánto oxígeno consumimos para generar 1 gramo de biomasa. Nos dice cuánto sustrato consumimos para generar 1 gramo de producto. También, cuánto oxígeno consumimos para generar 1 gramo de producto. Estas dos también están relacionadas. Porque obviamente, entre más gasto metabólico hay, aún en ausencia de crecimiento, también más respiración. Quedando de esta manera. Este es el más fácil de calcular. Nos está diciendo entonces, perdón, es ¿qué? YO2S, perdón, este es YO2S. Nos está diciendo entonces cuánto oxígeno necesitamos para degradar el sustrato. Y es el más fácil de calcular. ¿Cómo lo calculamos? Por ejemplo, es a partir del gasto de mineralización. Recordemos que la mineralización es llevar el sustrato hasta dióxido de carbono y agua. Entonces, por ejemplo, si tenemos glucosa más oxígeno, se va a generar agua más dióxido de carbono. Si lo quiero ya balanceado, pues es C6H12 o 6 con 6 de oxígeno generan 6 de CO2 y 6 de dióxido de carbono.
Entonces, para sacar el YO2S a partir de esta, el YO2S es cuánto oxígeno necesito entre la glucosa que estoy consumiendo. Necesito 6 moles de oxígeno para degradar 1 mol de glucosa. Y bueno, ¿cuánto pesa el oxígeno? El oxígeno pesa 16 gramos por átomo, pero un mol, una molécula de oxígeno tiene 2 átomos, entonces son 32. Por 32 gramos de oxígeno sobre mol de oxígeno. Todo esto, la glucosa pesa 180 gramos por cada mol. 180 gramos de glucosa sobre mol de glucosa. Entonces, mol de oxígeno con mol de oxígeno se anula. Mol de glucosa con mol de glucosa. Y ya nada más van a quedar entonces gramos de oxígeno sobre gramo de glucosa. 6 por 32. Bueno, 6 por 2 son 12. Llevamos 1. 6 por 3, 18. Más el 1 que llevamos son 192 gramos de oxígeno sobre 180 gramos de glucosa. Entonces, el YO2S es igual a 192 entre 180, toca a 1.05 gramos de oxígeno sobre gramo de glucosa. Dejen nada más checo que esté bien porque luego me llego a equivocar. Entonces son 192 entre 180. Dice la calculadora que es un 6. Eso significa que entonces necesito 1066 miligramos de oxígeno por cada gramo de glucosa que se vaya a degradar. Y así es así como se calculan estos factores. Cada uno de ellos, por ejemplo, el de las células, necesitamos ver cuánta glucosa entra, cuánto oxígeno entra, cuántas células salen. Entonces aquí lo que vas a dividir es obviamente un mol de células, siempre va a salir referido a un mol de células y ya nada más el peso molecular de la célula. Si lo vamos a hacer a producto también, entonces cuánto oxígeno entra para generar un gramo de producto. Y es así como se calculan estos otros. También pueden llegarlo a encontrar de la otra forma, donde estos no están multiplicando, sino que están dividiendo, como los primeros que vimos para la de Abbott y Williamson. Pero eso depende mucho del ejemplo. A mí en lo particular me gusta más esta, porque es más fácil trabajar, por ejemplo, con un 1060 que con el inverso de 1060. A veces siento que se confunde más uno, que sería 0.0094, algo así. Entonces, por eso yo prefiero trabajar con esta relación en general. Y cada una de ellas sale entonces del balance estequiométrico, tanto de la biomasa, producto y sustrato. Y ahí es de donde salen. Y entonces es así como se calcula el QO2. Y bueno, entonces creo que ya dijimos cómo se calcula el QO2, muy bonito, pero ¿qué es? ¿Qué es el QO2, chicos? ¿Qué va haciendo? ¿Qué es QS? La velocidad de consumo del sustrato. Ajá. Es completamente análogo. Entonces, QS es la velocidad específica de consumo de sustrato. Esto de específica nos está diciendo que es por unidad de célula, y esto de qué es velocidad es que es referida también al tiempo. Entonces, QO2 también es la velocidad específica de consumo
de oxígeno. Y como son velocidades específicas, US se calcula como menos la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo por el inverso de la biomasa. Por eso es específica. Por eso es específica. Entonces, QO2 se comporta de una manera muy similar. Es menos la derivada de la concentración de oxígeno en la fase líquida, por eso es CL, porque es en la fase líquida, porque es la derivada de la concentración en la fase líquida, entre la derivada del tiempo por 1 entre la biomasa. Entonces es muy similar a esta, y también aquí entonces también es negativo porque desciende la concentración de oxígeno. Aquí también desciende la concentración de sustrato. Por eso es negativa. Y bueno, entonces, si nosotros integramos esa ecuación para conocer para conocer el consumo en cada instante y todo eso, cuando el sustrato da un pulso, entonces, integrando esto queda la concentración final es igual a la concentración inicial menos US por X por delta T. También cuando es en una fase anaerobia un solo pulso, entonces cuando se va a consumir el oxígeno queda así. ClO2 final es igual a ClO2 inicial menos QO2 por X por delta T. Esto solamente como el tiempo en el que desaparece el oxígeno completamente, que esta diferencia da todo el oxígeno que tenías, que normalmente casi siempre el final es 0. Entonces, en los tiempos que estamos trabajando son de segundos, milisegundos incluso, más sobre todo si la concentración de células es alta, el oxígeno se consume completamente en segundos. Mientras que pues puede durar horas, incluso días. Esa es la gran diferencia. El oxígeno disuelto sí se utiliza mucho, sobre todo en sensores de oxígeno, porque mientras haya sustrato, el oxígeno se consume muy fácilmente. Mientras haya sustrato, el oxígeno se consume. Ya cuando el sustrato se acaba, el oxígeno se acumula. Y precisamente el sensar el oxígeno sirve para saber si hay sustrato o no. Porque es más fácil sensar el oxígeno que sensar el sustrato. Y bueno, esto es cuando es un pulso. Estos pulsos se utilizan para lo que se conoce como respirometría. La respirometría la vamos a ver mucho más adelante, cuando ya queremos ver ensayos específicos de cinéticas microbianas. Ahorita todavía no vamos a ver eso. Ahorita entonces la técnica que vamos a ver para ver la transferencia de oxígeno, el DSLO2 en DT, bueno, más bien así. Es la concentración de oxígeno en la fase líquida, o el oxígeno disuelto, si lo quieren llamar de una manera más amigable. Entonces, existe un parámetro que se llama C crítica. Y es la concentración de oxígeno mínima que requieren las células para, vamos a ponerlo abajo, para
mantener su ritmo metabólico. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos que haces una fermentación, tú lo que deseas es que las células tengan un ritmo metabólico en el cual están produciendo cierto metabolito de interés, antibiótico, lo que tú quieras, pero necesitas mantener un ritmo metabólico o que estén degradando un sustrato a cierto ritmo metabólico. Y si la concentración de oxígeno decae por debajo de la C crítica, el metabolismo se ve comprometido. Muchas veces nada más cambia su metabolismo, empieza a producir gases o alcoholes o cosas que tú no deseas, o deja de degradar el sustrato que tú deseas que degrade, o en otros casos también puede llegar a morir la célula. Entonces, esta C crítica depende no solamente del microorganismo y de su actividad respiratoria, sino de lo que tú deseas que esté haciendo dicha célula, consumiendo sustrato, produciendo metabolismo, metabolitos, etc. Depende de qué tú quieras hacer. Entonces, ya la última parte, el DCl-O2, entonces la derivada de la concentración de oxígeno en la fase líquida va siendo la C asterisco menos C crítica. Menos la C crítica. Y bueno, entonces ya habíamos visto que C asterisco se calcula con la constante de Henry, H asterisco, por la presión total del sistema. Y la presión total del sistema, pues puede ser la presión atmosférica más la presión hidrostática. Más, si el bioreactor además de eso está presurizado, pues también sumas esa presión que tenga el bioreactor extra. Y entonces, y bueno, entonces ya nada más para terminar la introducción al tema que vamos a ver ya en la siguiente clase, ya con más aplicaciones, es cómo calculo la derivada de la concentración de oxígeno. La derivada de la variación de la concentración de oxígeno con respecto al tiempo, consumido queda así. Este es el consumido, es U2 por X. ¿Por qué quedan en estas unidades? U2, habíamos dicho, bueno, vamos a escribirlo aquí. Los U2 dijimos que era DSLO2 en DT por 1 sobre X. Ah, pues sí, nada más era despeje total. Nada más entonces lo pasamos multiplicando. Entonces, ¿en qué unidades se da la derivada de la concentración de oxígeno? La derivada, yo creo que conviene más el análisis dimensional de esta parte. La derivada de la concentración de oxígeno se da en miligramos de oxígeno sobre litro. Todo esto por unidad de tiempo. No sé, vamos a decir que está en horas. Ahí está. Todo esto por la concentración de células. El inverso de la concentración de células, que normalmente son gramos de célula por litro. Entonces, litro con litro se anula. Y ya nada más me quedan miligramos de oxígeno sobre gramo de célula por hora. Entonces, de esta, si también hago el análisis dimensional, pues queda así. Miligramos de oxígeno sobre gramo de célula por hora. Todo esto multiplicando a las células, que son gramos de células por litro. Entonces, gramo de célula con gramo de célula. Y esto me queda en miligramos de oxígeno sobre litro por hora. Esa es la demanda ya total. Ahora, si yo quiero conocer cuánto oxígeno se suministra al sistema, hay otra fórmula que es por medio de la ley de Fick. Por medio de la ley de Fick,
yo puedo saber de manera mucho más específica que la derivada de la concentración de oxígeno con respecto al tiempo suministrado es igual al KLA por la diferencia de la derivada de la concentración de oxígeno que requiere. Y esto es el suministrado menos el crítico. Y entonces, estas dos derivadas deben de ser de menos iguales, pero esta tiene que ser mayor. Entonces, tengo que KLA por C asterisco menos C crítica tiene que ser mayor o igual que O2X. Tomando ya nada más como el igual, yo puedo calcular la concentración de células máxima que alberga un bioreactor. Si conozco su KLA, la C asterisco, que ya vimos cómo calcularla, la C crítica de dicho microorganismo y su demanda específica, que en la otra clase vamos a calcularla. Pero es así en general lo que vamos a estar haciendo. ¿Cuánta biomasa puede albergar? En base a cuánto oxígeno hay disuelto y la capacidad del bioreactor.